Hola, ¿qué tal, mis amigos? Hoy quiero compartir con vosotros un nuevo tema que creo que os puede interesar y que os puede hacer mucho bien y sobre todo aclarar muchas de vuestras ideas. El tema que quiero compartir con vosotros en el día de hoy se titula Contrastes entre la ley y la gracia. Vamos a ello y espero que os haga bien en el nombre del Señor. Empezaremos diciendo que es un hecho sobradamente demostrado por las Escrituras que Dios, a lo largo de las diferentes dispensaciones, ha provisto diferentes reglas de vida para el hombre. De todas estas podemos destacar al menos tres sistemas de gobierno divino diferentes para con el hombre. En primer lugar tenemos las enseñanzas de la ley dirigidas exclusivamente a Israel en el pasado. En segundo lugar tenemos las enseñanzas de la gracia dirigidas a la Iglesia en el presente. Y en tercer lugar tenemos las enseñanzas del reino dirigidas tanto a Israel como a todas las naciones salvas para entrar al reino milenial. Según la clasificación de Dios sobre la tierra, solo hay tres divisiones dentro de la familia humana. En primer lugar están los gentiles, que comenzaron con Adán. En segundo lugar está Israel, que comenzaron con Abraham. Y en tercer lugar está la Iglesia, que comenzó con la muerte de Jesucristo. La ley constaba de tres secciones bien diferenciadas, que son mandamientos, juicios y ordenanzas. Os explicaré brevemente de qué va cada uno de ellos. En primer lugar están los mandamientos, que tratan sobre los asuntos morales. Lo podéis comprobar en Éxodo capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 17. En segundo lugar tenemos los juicios, que gobiernan la vida social. Lo podéis comprobar en Éxodo capítulo 21, versículo 1 hasta el 24 y capítulo 24 en el versículo 11. Y en tercer lugar están las ordenanzas, que gobernaban todo lo referente a los ritos religiosos. Comprobadlo si queréis en Éxodo capítulo 24, versículo 12 y capítulo 31, versículo 18 del mismo libro del Éxodo. Estas tres secciones de la ley contenían un total de 613 mandamientos o leyes, distribuidas de la siguiente manera: 248 mandamientos o leyes positivos en el sentido de que te obligaban a cumplir estos 248 mandamientos, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y luego tenemos 365 leyes o mandamientos negativos en el sentido de prohibición, como por ejemplo, no matarás. Si sumamos 248 más 365, nos dan la cifra de 613 mandamientos, que son los mismos que tenía la ley. En cuanto a esto, deciros que es obvio y está sobradamente demostrado igualmente que las dos segundas partes de la ley, que son los juicios y las ordenanzas, cesaron, han terminado con la terminación de la edad judaica, porque para el cumplimiento de esta parte de la ley, la parte ceremonial y ritual, se requerían al menos 4 cosas que hoy, por desgracia para ellos, no existe, que son un templo en Jerusalén, no existe, la Shekinah, que es la presencia o gloria visible de Dios en el lugar santísimo del templo, que también abandonó a Israel. En tercer lugar, un altar para poder sacrificar y, en cuarto lugar, un sacerdote para poder ministrar. Todo esto, estos 4 elementos desaparecieron durante la conquista y posterior deportación babilónica a manos del rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Jesucristo o antes de la era cristiana. Sin embargo, hemos de decir aquí que la primera sección de la Torá, son los mandamientos, también conocida como el Decálogo o los 10 mandamientos o las 10 palabras,
Esa sección, sin embargo, no ha desaparecido, sino que ha sido insertada dentro de la gracia y aún siguen vigentes, porque esta sección de la ley es eterna. Y si quieres, puedes comprobarlo conmigo leyendo, por ejemplo, el Salmo 19, versículo 7, que dice: la ley, tu palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y también, más claro todavía, el Salmo 119, versículo 44, contiene esta declaración palmaria: guardaré tu ley siempre, porque para siempre es eterna, y para siempre y eternamente la guardaré. Por lo tanto, la ley de Dios es eterna porque es perfecta, ¿vale? La ley es eterna porque es perfecta. Si realmente, vamos a ser lógicos, si realmente la ley hubiera acabado, esta sección de la ley, ¿vale? Los mandamientos, los 10 mandamientos. Hemos dicho que las otras dos partes, las ordenanzas y los juicios, cesaron porque no hay los elementos necesarios para que puedan seguir vigentes. Sin embargo, los mandamientos, la primera sección de la ley, sigue vigente. Y seamos un poquito lógicos, porque si la ley, los 10 mandamientos hubieran terminado, ¿qué pasa? ¿Puedo matar? ¿Puedo fornicar? ¿Puedo robar? Pues claro que no. Esto sería un grave error, porque la ley dice que no se debe de matar, los mandamientos de la ley dicen que no se debe de matar, que no se debe de fornicar y que no se debe de robar. Y esto sigue vigente hoy día como una forma universal de código moral para todas las naciones. Por lo tanto, en esta enseñanza que hoy tenemos por delante, yo me voy a limitar sencillamente al decálogo, a la primera sección de la ley, a los mandamientos, a los 10 mandamientos, ¿vale? El decálogo, en sus principios morales, no solamente ha sido instaurado dentro de la gracia, sino que además sus principios han sido ampliamente amplificados. Y ahora yo me hago una pregunta, y os hago a vosotros una pregunta, ¿vale? Que es un error en el que están incurriendo muchísima gente. ¿Se puede mezclar la ley con la gracia? Pues os digo que no hay ninguna base escritural que nos autorice para poder mezclar estos dos sistemas de gobierno divinos, porque son diferentes. Yo voy a decir unas cuantas cosas. La ley presenta un pacto de obras que se alcanza mediante el esfuerzo humano. Por lo tanto, esto no es coexistente con la gracia. Sin embargo, la gracia presenta un pacto de fe que se obtiene mediante la energía del Espíritu Santo. ¿Esto significa que hay que desechar los grandes valores de la ley, del decálogo, de los 10 mandamientos? Por supuesto que no, porque todos los valores y preceptos morales del decálogo han quedado eternamente insertados o restituidos dentro de las enseñanzas de la gracia, como ya he dicho ahora mismo. Y a continuación os quiero decir algunas de las características de la ley, así por encima, ¿vale? Diré en primer lugar que la ley nunca, repito, nunca fue dada como un medio de salvación o justificación para el hombre. Así lo dice un judío de pro, llamado en su propio idioma Saúl, más conocido posteriormente como Saulo de Tarso, y para los cristianos conocido como el apóstol Pablo. Era un fariseo de fariseos, sabio y docto en las Escrituras, y criado a los pies de uno de los más grandes rabinos de Israel, como lo fue Gamaliel. Dice la tradición que era nieto de Gilel el sabio. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues el propio apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 19, nos repite esta frase. Dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, para dar al pecado un carácter acrecentado de transgresión. La ley, por tanto, fue dada como una regla de conducta moral y religiosa para Israel. Esa ley
por causa del fracaso universal en su cumplimiento, sencillamente vino a ser para, en primer lugar, maldición. Lee conmigo Gálatas, capítulo 3 y versículo 10. Verás que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. También llegó a ser un ministerio de condenación. Lee conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, habla de la ley cuando fue entregada a Moisés en el monte Moria, que dice la Biblia que fue acompañada por fenómenos atmosféricos como fueron relámpagos, truenos y destellos en el cielo. Pues dice el apóstol que si el ministerio de condenación, la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación en Jesucristo. Por lo tanto, a la ley se le llama ministerio de condenación. Y también, y por último, en Romanos capítulo 7, versículos 10 y 11, dice que fue un ministerio de muerte. Y dice así: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, me engañó el pecado y por él me mató. Es de decir también que la ley únicamente fue eficaz cuando guió al transgresor hacia Cristo. Vino a ser un medio de tomar al pueblo, un medio de tornar, de llevar al pueblo hacia Dios buscando su misericordia. La ley, cuando fue dada a Moisés en el monte Moria, lo fue por un tiempo limitado o provisional y con fecha de caducidad, pero, atención, en sus dos últimas secciones, esto es, los juicios que gobernaban la vida social y las ordenanzas que gobernaban los ritos religiosos. No así con la primera sección, que son los mandamientos, que trataban sobre los asuntos morales, como ya he dicho anteriormente. Y esto es fácilmente comprobable si leemos el libro de los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida hasta. Hay un hasta, hay una fecha, hay un límite. ¿Cuándo? Fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto es, a Abraham y Cristo. ¿Vale? Y en el versículo 16 del mismo capítulo nos dice quién es la persona que recibió la promesa y quién es la simiente. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La ley, nadie, excepto Jesús, la pudo cumplir, no porque la ley fuera imperfecta, como yo he dicho antes. Tu palabra es perfecta que convierte el alma, decía el Salmo. No la pudo cumplir nadie porque la ley fuera imperfecta en sí misma, sino por causa de la debilidad de la carne del ser humano. En Romanos 8:3 dice la Biblia: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Ahora quiero explicaros algunas diferencias que hay entre la ley y la gracia, ¿vale? La ley y la gracia son diametralmente opuestas y es imposible la coexistencia de ambas. No pueden coexistir. Por eso surge la lógica pregunta: ¿deberá el cristiano ir al decálogo, a la ley, para tener una base de gobierno divino en su vida diaria? La Escritura, el Nuevo Testamento, nos contesta a esta insidiosa pregunta. Y dice la palabra del Señor que ya no estamos bajo la ley. No, sino que estamos bajo la gracia de Jesucristo. He de deciros que algunas diferencias entre la ley y la gracia, por ejemplo, una de ellas es que el decálogo, la ley, no da los requisitos de una vida de oración, mientras que la gracia sí. La ley no enseña nada sobre el servicio cristiano o coinonía, la gracia sí. La ley no contiene nada sobre el evangelismo y no presenta la obra misionera,
Sin embargo, el mandamiento de Jesucristo fue claro cuando dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y todo aquel que creyere será salvo. La ley no tiene un evangelio o buenas nuevas que predicar en absoluto. La ley no trata de la vida y del andar en el Espíritu. No revela quién es el Padre. No enseña nada sobre la unión con Cristo y de la unión con los santos o entre los santos. La ley no enseña nada sobre la esperanza de una salvación, porque todas las promesas de la ley son terrenales. Todas las promesas que Dios ha hecho a Israel son promesas de una nueva tierra en el pacto palestino. Y tampoco enseña nada sobre la esperanza de la salvación, ni la esperanza de un cielo como se nos ha sido enseñada a la Iglesia que somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Pues he de deciros que la ley fue guía, ¿vale? Fue como una maestra de escuela o un instructor de niños. Así lo dice el apóstol Pablo cuando dice de manera, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra que se emplea ahí, la palabra ayo, viene del griego paidagogos, ¿vale? Y es nuestra palabra española pedagogo, y significa el instructor de niños, guía de niños. Y dice la Biblia que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro pedagogo, nuestro guía, quien nos ha conducido hasta llevarnos ¿a dónde? A Cristo, ¿vale? A fin de que fuésemos justificados por la fe. El versículo 25 del capítulo 3 de Gálatas dice que una vez venida ya, llegada la fe, ya no estamos bajo ese ayo. No, ahora no es la ley nuestro guía. La ley no es nuestro ayo, no es nuestro pedagogo. Ahora quien nos guía y quien nos conduce y el que nos da la luz y nos lleva hacia toda la verdad, ¿quién es? Muy bien, el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, nos llevará y nos guiará a toda la verdad. Es muy importante, puesto que de él se deduce que la ley fue dada con fecha de caducidad, como hemos dicho en Gálatas 3:19. Entonces, esta parte de la ley ya ha cesado, que son los juicios y las ordenanzas, y lo que quedó en pie, que fueron los mandamientos, fue el ayo para llevarnos a Cristo. Pero una vez que ya ha llegado Cristo, quien nos guía ahora es el Espíritu Santo. Entonces, hay un versículo muy mal interpretado, muy polémico, que es el de Romanos, capítulo 10 y versículo 4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo se debe de interpretar este versículo? ¿Acaso este versículo nos está diciendo que la ley ha terminado en Cristo? ¿Que ya no hay ni un atisbo de la ley en pie porque ha llegado Cristo? Pues he de deciros que esto es lo más alejado de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Puesto que lo que la Biblia está diciendo es que la finalidad, la culminación, el objetivo de la ley de Dios es Jesús el Cristo, para justicia a todo aquel que cree, dice Romanos 10:4. El término traducido aquí como fin, la palabra española fin, es una palabra griega y es la palabra telos o telos, y significa fin, pero no en sentido de terminación o cesación o que esto se ha terminado. No. Según el léxico griego del Nuevo Testamento, la palabra telos es usada 42 veces en el Nuevo Testamento y su significado original es meta o propósito. Y tenemos una clara evidencia en la cita del apóstol Santiago, en el libro de la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 11, donde dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Significa esto que Dios ha terminado? A nadie se le ocurriría pensar que aquí la palabra fin significa cesación o terminación del Señor, sino que denota la meta o el propósito que Dios tenía al permitir el sufrimiento del santo Job. Luego entonces, todo el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, para que una vez en Cristo ya seamos gobernados por el Espíritu Santo y no
por la letra de los juicios y las ordenanzas de la ley, como muy bien lo especifica el apóstol San Pablo, capítulo 7 del libro de Romanos y versículo 6, donde dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen anterior de la letra. Hasta aquí esta breve enseñanza. Espero que os haya sido instructiva y que os haya hecho bien, en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga y hasta una próxima edición de estos vídeos que estoy sacando. Dios os bendiga.